Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os traigo una pieza que todo guitarrista debe de aprender. Es el Romance Anónimo. En este vídeo va a estar entera, ¿de acuerdo? Si eres principiante, no te preocupes, haz la primera parte, ya que la segunda parte es mucho más complicada de ejecutar. Acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita, ya que es la única manera que tengo de avisarte cada vez que subo un vídeo. Y estoy haciendo muchísimos vídeos para que vayas creciendo poco a poco con tu guitarra. Y si quieres ir un pasito más allá y acompañar los palos del flamenco, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes hay muchísimos vídeos subidos, como granaína, fandango, bulería, tangos. De todos modos, no te preocupes porque si hay algún vídeo que no está, solo tienes que decírmelo porque toda la semana voy subiendo un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por tu apoyo y bueno, perdona, acuérdate si te gusta este vídeo de darme un gran like, ¿de acuerdo? Que eso me ayuda muchísimo. Bueno, no me enrollo más y coge tu guitarra que empezamos. Primera parte os lo aconsejo bastante porque es muy facilita. Sería 0 en la sexta y ahora un 7 con el dedo 4 en la primera cuerda. Y ya, lo que vamos haciendo es anular la primera cuerda, medio la segunda, índice la tercera. Sería primero la sexta y con anular. Si ves que no te salen los dos a la vez, bueno, pues puedes hacer primero uno y después otro. Pero realmente la obra se toca los dos a la vez, ¿de acuerdo? Y si después la queremos meter a compás, tenemos que practicar ese pellizco. Sería entonces 0 en la sexta, 7 en la primera. Y ya 0 en la segunda, 0 en la tercera. Lo repetimos otra vez y otra vez más. Otra vez con el 0 en la sexta. Ahora pasamos con el dedo 2 en el quinto traste en la primera cuerda. Ahora un 3 en la primera cuerda. Y ahora otra vez con el 3 pero con el bajo, con el 0 en la sexta. Ahora el 2 con el dedo 1, el 0, otra vez 0 con la sexta. Ahora el dedo 1 lo ponemos en el traste 3 en la primera cuerda. Y ahora con el dedo 4 en el 7 en la primera cuerda. Y ahora los vamos al 12, ¿de acuerdo? Con el mismo dedo 4 los vamos al 12. El 12, fijarse bien que es justamente donde está la curvatura de la guitarra. Esa marca la podéis tener. Y ahora aquí lo hacemos con la sexta y la primera cuerda, 3 veces.
2, 3. Otra vez con la sexta. Ahora lo vamos al 10. Ahora lo vamos al 8. Todo en la primera cuerda y si os habéis fijado con el mismo dedo, con el dedo 2, ¿de acuerdo? Y ahora, donde tengo el dedo 2, pongo el dedo 4. Y donde tengo el dedo 4, pongo una cejilla en el traste 5, ¿de acuerdo? Entonces, 0 en la quinta y el 8 en la primera cuerda. Y ya tenemos con la cejilla el 5 y el 5 en la segunda y en la tercera cuerda. Ahora el 7 en la primera cuerda y el 5, 5, igual con la cejilla. Ahora el 5 en la primera cuerda. Otra vez, con el 0 en la quinta, el 5, 5, 5. Ahora el 7 en la primera cuerda, ahora vamos para atrás. Y ahora el 8. Aquí es donde se empieza a complicar un poco para los principiantes. Pero bueno, es el primer reto que tenéis que superar. Sería cejilla en el traste 7 y un 8 en la tercera cuerda. Aunque no te suene, hazlo, ¿de acuerdo? Para que le vayas cogiendo fuerza al pulgar. Acuérdate que tienes que apretar mucho el pulgar de aquí atrás. Y ahora sexta y primera, segunda y tercera, igual que siempre. Ahora ponemos un 8 aquí en la primera y lo mismo, ¿de acuerdo? Sin quitar nada. Ahora quitamos el 8 y otra vez 7. Ahora lo que añadimos es un 11 en la primera cuerda, ¿de acuerdo? Y con el bajo. Aquí tenemos que estirar bastante. Ahora otra vez el 8 en la primera cuerda y otra vez el 7 en la primera cuerda. Y ya hemos terminado esa parte complicada. Ahora venimos otra vez aquí al 0 en la sexta como el principio y el 7 en la primera. Ahora lo que pasa es que solo se hace una vez. Ahora vamos al 5, al 3, otra vez al 3 con el bajo, al 2, al 0. Y aquí ponemos un si séptima, ¿de acuerdo? Que es un 2 en la quinta, un 1 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 2 en la primera. Y hacemos quinta y 3 veces el arpegio desde la primera cuerda. 2, 3. Y ahora con el 1 en la cuarta pasamos al 3 en la primera cuerda con el dedo también 4. Otra vez al 2. Y colocamos el mi menor, ¿de acuerdo? Que es un 2 en la quinta y un 2 en la cuarta. Si os fijáis bien, he hecho este paso de aquí, del dedo 3, lo he subido una cuerda y ya está, el dedo 1 lo quito. Y ya hacemos cuarta y el arpegio, quinta y el arpegio, un 3 en la sexta y el arpegio, y 0 en la sexta y hacemos un arpegio simple que sería tercera, segunda y primera. Esa es la primera parte. Es muy facilita. Solo tienes la parte de la cejilla. Bueno, pues estudiarla bastante y ya está. Poquito a poco tú verás cómo lo irás consiguiendo. La segunda parte, si eres muy principiante, bueno, es un gran reto, ¿de acuerdo? Porque tiene bastante cejilla y hay que abrir bien los dedos. Pero bueno, si eres cabezón, no te preocupes que la vas a sacar perfectamente. Te la voy a explicar. Sería un 1 en la tercera y un 4 en la primera cuerda. Ahora, 0 en la sexta y el arpegio desde la primera. Otra vez, 2, 3. Otra vez con el 0 en la sexta, el arpegio, y ahora pasamos a un 2 en la primera cuerda. ¿De acuerdo? El 1 ese en la tercera cuerda se queda todo el rato. Ahora 0. Y ahora pasamos al primer reto, que es la cejilla en el traste 2, un 4 en la cuarta y un 5 en la segunda. Y aquí pasamos el arpegio desde la primera cuerda a la segunda cuerda, ¿de acuerdo? O sea, sería segunda anular, tercera, medio, índice, la cuarta. Y ahora hacemos sexta, que es el 2, y el arpegio. Ahora pasamos el dedo 4, lo pasamos al traste 4, ¿de acuerdo? O sea, que estaba en el 5 y lo bajamos al 4. Y ahora seguimos con el arpegio. Otro más. Y ahora tocamos la quinta y la segunda. Ahora pasamos al 3 en la segunda cuerda y otra vez al 4. Voy a hacer esa parte, sería la quinta. Y ahora pasamos a la cejilla al 7. Un 8 en la tercera cuerda y un 9 en la primera cuerda. Y hacemos sexta y arpegio desde la primera cuerda. 2,
otra vez con la sexta. Y ahora un 11 en la primera cuerda y el arpegio. Otra vez el 9 en la primera cuerda. Y ahora aprovechamos este dedo para ponerlo en el 9. Ahora este en el 9 también y este en el 9. O sea, todo en el traste 9, en la tercera, en la segunda y en la primera cuerda. Y hacemos sexta y primera. Y ahora los vamos al 7, pero en la primera cuerda. Tenemos que quitar dedo 4 y ponemos el 7 en la primera. ¿Vale? Sería esto. Y lo hacemos 2 veces. Ahora, otra vez más. Con el pulgar, ¿de acuerdo? Con el bajo en la sexta. Otra vez al 9 y ahora al 11. Voy a hacer esa parte. Y ahora ponemos donde teníamos los dedos una cejilla, ¿de acuerdo? Un 12 con el dedo 4 en la primera cuerda. Y hacemos sexta y 3 veces. 1, 2, 3. Otra vez, una vez más con la sexta. Y ahora va bajando al 11 y al 10. Todo en la primera cuerda. Y ahora ponemos cejilla en el 5. Y ahora este cambio es bastante duro, ¿de acuerdo? Sería cejilla en el 5, un 6 en la tercera y un 9 en la primera. ¿Vale? Entonces de aquí pasamos del tirón a aquí. Y lo hacemos otra vez 3 veces. 1, 2, 3. Una vez más con el bajo en la quinta. Al 7 en la primera cuerda con el dedo 3. Y al 5. ¿Vale? Sería esto. ¿Vale? Hay que estirar bastante, la segunda parte. Y ahora ponemos un 2 en la quinta y un 1 en la tercera. Y ahora un 4 en la primera cuerda. El 2 y el arpegio desde la primera. 2, 3. Este dedo lo dejamos de referencia. Ponemos el dedo 4 encima, ¿vale? En el cuarto traste, segunda cuerda. Y una cejilla desde la quinta. Y hacemos ya quinta. Y ahora el dedo chico lo subo al quinto traste. Y ahora lo quito. Lo quito para que suene la cejilla. Sería esto. 1, 2, 3. Cambio. Y ya pasamos al mi mayor, que sería un 2 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera. Y hacemos cuarta y el arpegio. Quinta y el arpegio. Un 4 en la sexta y el arpegio. Y ya volvemos al mi menor. Para repetirlo de nuevo. Bueno, ¿qué tal ha ido este estudio? Es un estudio genial para la gente que esté empezando. La primera parte, ¿de acuerdo? La segunda parte es verdad que ya se necesita mucha más experiencia. Pero bueno, cuando practiques muchas veces la primera parte, tú verás como poco a poco va a ir soltándote los dedos. Y acuérdate, si quieres aprender a acompañar el cante flamenco, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes estoy subiendo vídeos de todo tipo. Fandango, soleá, taranta, granaínas, bulería. Y si hay algo que no está, no te preocupes porque me lo puedes ir diciendo porque voy subiendo vídeos todas las semanas. Acuérdate de darme un gran like en este vídeo para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!